Buenas tardes, profesor. Voy a hablar de lo que fue la Revolución Inglesa, la Revolución Gloriosa de 1688. Para poder entender la gloriosa Revolución de 1688, hay que entender los sucesos que acontecieron con anterioridad. Esta fue llamada la Revolución Moderna, fue la primera Revolución Moderna, en realidad, teniendo en cuenta que se transformó política y económicamente a Inglaterra, transformó su política exterior y también transformó lo que fue la Iglesia de Inglaterra, debido a los varios enfrentamientos que hubo a lo largo del siglo XVII. Al término de esta se crearon el Acta de Tolerancia, el Banco de Inglaterra y, por supuesto, la Declaración de Derechos. Hay que tener en cuenta también que fue una movilización revolucionaria que no solamente estaba ideologizada desde la religión, algo que fue muy importante, sino también desde un aspecto entre dos posiciones que pugnaban por la realización de un Estado moderno que requería una política exterior imperialista y con una economía predominante con respecto al resto del mundo. Hacia allí iba esta revolución gloriosa. Finalmente, cuando termina esta revolución, al cabo de la finalización de esta revolución, Inglaterra era una nación comercial, una nación que dependía de las riquezas y del bienestar. En realidad, la riqueza y el bienestar dependían del comercio exterior y los negocios que fomentaba Inglaterra. Para poder entender, como dijimos anteriormente, cómo fue esta revolución gloriosa, tenemos que hablar de una primera revolución. Una primera revolución que se da en 1642. Para poder entender esa primera revolución de 1642, nos tenemos que ir un poco más atrás. Cuando es un poco más atrás, hablamos de principios del siglo XVII, con el comienzo del gobierno en el trono de lo que fue la dinastía Estuardo, de la mano de Jacobo I, quien en 1603 era rey de Escocia y asume como rey de Inglaterra, ya que la dinastía Tudor, que era la anterior, no había tenido descendientes. Jacobo I era un rey católico, ¿sí? Y requería poderes absolutos, ¿sí? Ya que estaba muy identificado con el modelo absolutista francés. Esto llevó a un desacuerdo con el Parlamento, que era permanente el desacuerdo, ya que el Parlamento estaba acostumbrado a manejarse con la monarquía anterior de manera paralela. Hasta la muerte en 1625 de Jacobo I, si bien el gobierno tuvo bastantes rispideces entre lo que fue corona y parlamento, pudieron llevar los gobiernos adelante. El mayor inconveniente fue el catolicismo de Eduardo ante un parlamento que era anticatólico y decididamente compuesto por puritanos o presbiterianos. Cuando hablamos de la primera revolución, como dijimos antes, hablamos de dos pensamientos diferentes en cuanto a cómo llevar un Estado adelante. ¿Sí? Los revolucionarios de esa época comenzaron a tener ideas como lo que fue libertad, igualdad y fraternidad. Tres palabras muy conocidas en el ámbito revolucionario, ya que sobrevivieron al tiempo y sobrevivieron a la época, ya que son palabras que se utilizaron para la Revolución Francesa, un siglo después. En 1625 asume Carlos I, hijo de Jacobo. Sus políticas fomentaron la división con el Parlamento, ya que también tenía tendencia absolutista e ignoraba las peticiones del Parlamento. El Parlamento manejaba la caja del Estado, por lo que Carlos en un momento decide realizar sus propios impuestos, lo que fue el ship money, que fue el impuesto a las ciudades costeras. En 1629 abole lo que fue el Parlamento, lo disuelve y empieza a gobernar de manera absolutista, de manera monárquica absolutista, hasta 1640, en donde por razones políticas y financieras se ve obligado a llamar nuevamente al Parlamento, ya que políticamente estaba perdiendo mucho poder y económicamente el Estado estaba bastante pobre. El Parlamento formula una serie de leyes que determinan, ¿sí?,
que el poder real carecía de algunos poderes. Esto significaba que Carlos I perdía de alguna forma poder absoluto como él requería de acuerdo a lo que él pensaba. En 1642, en base allá a una situación insostenible entre la realeza y el parlamento, se llega a lo que fue la Primera Guerra Civil Inglesa. En esta guerra civil participan los miembros del parlamento frente a las fuerzas reales. Triunfan los miembros del parlamento con el nuevo ejército modelo creado para esta situación. Este ejército modelo peleaba en nombre del Señor. Eran puritanos extremistas. Carlos es capturado y el parlamento a partir de ese momento se divide entre presbiterianos y miembros del ejército. Los primeros proponían la restauración de la corona, pero con una iglesia estatal presbiteriana. Los miembros del ejército rechazaban la iglesia presbiteriana, ya que eran protestantes, y buscaban negociar con el rey sobre los fundamentos de gobierno. Obviamente, Carlos no quiso negociar con esta facción y después de varios años la división parlamentaria se fue haciendo cada vez más fuerte, por lo que en 1648 se produce una nueva guerra civil en donde el sector militar del parlamento obtiene una victoria sobre los puritanos. En este momento, 1648-1649, es donde aparece en escena Oliver Cromwell. Oliver Cromwell fue una persona con mucho poder. Lideró al ejército, al nuevo ejército modelo, en la Segunda Guerra Civil Inglesa para poder llegar al poder en el gobierno. La monarquía absoluta fue abolida y el parlamento terminó siendo purgado de sus integrantes presbiterianos. Fue lo que se llamó la República Inglesa entre 1649 y 1653. En este momento se crean dos grupos sociales muy importantes, los niveladores y los cavadores. Los niveladores proponían una libertad de expresión, derecho a voto, tolerancia religiosa, parlamento anual e igualdad entre hombres y mujeres. Los cavadores, un poco más extremistas, podríamos decir, sosteniendo ideas de nuestra era, que eran comunistas. ¿Por qué? Porque si bien proponían una democracia en donde se pudieran elegir magistrados públicos, pedían la abolición de la propiedad privada y consideraban el comercio como una actividad indecente, requiriendo el reparto igualitario de las tierras trabajadas. Cromwell en 1653 decide terminar con lo que fue el Parlamento, ya que no lograba ponerse de acuerdo con este para llevar adelante las políticas de gobierno. Hasta 1658, Cromwell llevó adelante lo que fue el protectorado inglés. Lo llevó adelante como una dictadura, ¿sí? Con mano de hierro, y en ese tiempo, si bien pudo socavar rebeliones tanto en Irlanda como en Escocia, estas le sirvieron para mantener su poder político a flote. En 1658 Cromwell muere. Hasta ese momento Cromwell tenía a su favor el apoyo de presbiterianos, las élites urbanas y los terratenientes a los cuales la situación los favorecía. Carlos II asciende al poder en 1660 ante la muerte de Cromwell y teniendo en cuenta que el Parlamento se había formado nuevamente y deciden volver a acudir a una monarquía. Carlos había debido exiliarse, ¿sí? Luego de la Primera Guerra Civil, y Carlos, también católico, decide en 1661, la llegada de Carlos al trono se da en medio de un complejo sistema revolucionario. Si bien él era católico, en ese momento accedía a las peticiones del Parlamento. En 1661, el Parlamento decide restaurar la Iglesia Anglicana como iglesia oficial del Estado. Esto significaba que tanto católicos como disidentes debían rendirle culto al anglicanismo. El problema era que Carlos era católico. Para 1662, Carlos hace
realiza la declaración de indulgencia y con esta ley, Carlos II suspendió las leyes contra católicos y disidentes. Al año siguiente, en 1663, el Parlamento declara la Test Act. Era una ley que determinaba que solo anglicanos podían acceder a puestos civiles y militares. Para 1681, luego de varias idas y vueltas, Carlos II da de baja el Parlamento y gobierna solo, de manera absolutista, hasta 1685. En ese momento el Parlamento vuelve a funcionar y, como siempre hubo un sentimiento monárquico, pero con división de poderes con el Parlamento, deciden que Jacobo II, que tenía línea directa, hermano de Carlos II, ascienda al trono. De esta manera, en 1685, Jacobo II se convierte en el nuevo rey de Inglaterra. El problema era que era un ferviente católico y en 1687 dicta una nueva ley de indulgencia en la cual suspendía todas las leyes que excluían a católicos y disidentes. En ese momento, en la discusión parlamentaria, se forman los Tories y los Whigs, conservadores y liberales. Los primeros apoyaban al rey y, si bien les caía con mucho desagrado a Jacobo II, creían que el Parlamento no debía entrometerse en la sucesión legítima del trono. Por otro lado, los Whigs, que eran los liberales, proponían poner un rey de carácter protestante, que fuera tolerante con los disidentes. Para entender un poco por qué hubo tantas idas y venidas entre los reyes Estuardo y el Parlamento, hay que entender un poco la dinastía Estuardo. Desde Jacobo I hasta Jacobo II, todos eran reyes católicos y todos venían con una formación monárquica absolutista. Esto significa que creían que el poder era un divino regalo de Dios y que solamente ellos tenían el poder para comandar los designios del gobierno. De ahí los inconvenientes que tuvieron a lo largo de todo el siglo XVII. En 1688, los ingleses descontentos, generalmente los nobles ingleses que estaban descontentos con Jacobo II, invitan a Guillermo III de Orange a invadir Inglaterra. Guillermo III de Orange era el rey holandés, el estatúder holandés, que estaba casado con María Estuardo, hija de Jacobo II, o sea, era el yerno del rey inglés al quien querían deponer. A su vez, Guillermo era nieto de Carlos I por parte de la madre. En 1689, el Parlamento decide declarar vacante el trono de Inglaterra, acusando a Jacobo II de romper el contrato original entre el pueblo y el rey. La llegada de Guillermo III le dio más poderes al Parlamento y obedeció a las necesidades burguesas del momento. Mientras que el Parlamento se ocupó de las políticas internas y del comercio interior, Guillermo se ocupó de la política exterior, ocupando territorios y declarando guerras. De esta manera, el imperio iba creciendo. Finalmente, el Parlamento emite el Acta de Declaración de Derechos. ¿Qué era esto? El Parlamento tenía derecho a decretar leyes, cobrar impuestos. El rey no podía oponerse y, ante cualquier situación, el rey debía consultar al Parlamento. Los reyes no podían interferir en las elecciones y los debates parlamentarios, mientras que los ciudadanos tenían derechos a juicios justos y por jurados. Era un gobierno que se garantizaba basado en una ley y en un parlamento elegido libremente. Fueron las bases de la monarquía constitucional. Hasta aquí la presentación de la Revolución Inglesa. Espero que haya salido bien.